En el municipio londinense de Camden hay un barrio en donde hubo una época que emergieron los movimientos culturales más transgresores de la ciudad. Los salones de muchas viviendas fueron el punto de encuentro de escritores intelectuales, artistas y activistas que moldearían el pensamiento moderno. Este barrio es Bloomsbury y quizás muchos de vosotros lectores lo asociéis a la escritora Virginia Woolf, que no en vano este fue su barrio preferido. Escaparse es el mayor de los placeres. Emprender una caminata por las calles en invierno, la mayor de las aventuras. Y hoy, haciendo caso a estas palabras, nos adentramos y callejeamos por uno de los barrios más literarios de Londres y, como siempre, con la excusa de fondo de hablar de libros. Comenzamos. Bienvenidos una semana más a Palabra del Lector. Bienvenidos esta vez a Bloomsbury. Agosto no es un mal mes para visitar Londres. Los días son más cálidos, la temperatura más agradable, hay menos probabilidad de que llueva y todo esto favorece las actividades al aire libre y el poder callejear por la ciudad. Pero si no os viene bien ahora mismo trasladaros hasta Londres, no os preocupéis porque hoy, en Palabra de Lector, nos vamos de excursión, si no a visitar toda la ciudad, sí por lo menos uno de sus barrios más emblemáticos y más literarios, Bloomsbury. Y no es casualidad que me haya dado de repente por este barrio o esta ciudad, sino que viene motivado por la que ha sido mi última lectura, Una habitación propia, y por su autora, Virginia Woolf. Pero vamos por partes. El 9 de enero de 1924, Virginia y su marido Alfred se instalan en el número 52 de Tavistock Square, en el distrito de Bloomsbury. Venían de vivir varios años en los suburbios, en Richmond, donde el matrimonio había creado su propia editorial, Howard Press, en el mismísimo salón de su casa. Esta editorial, además de la obra de la propia Virginia, se encargaría de publicar autores de la talla de Catherine Mansfield, T.S. Eliot o Sigmund Freud, entre otros. ¿Y por qué el matrimonio Woolf decide regresar a la ciudad y concretamente a Bloomsbury? Al parecer la autora echaba de menos el bullicio de la ciudad y callejear por su barrio porque es ahí concretamente donde ella dice que encontraba mucha de su inspiración para trabajar. Y es que Virginia era una enamorada de Londres y del barrio en el que se desarrolló como escritora e intelectual. Y pasear por sus calles, como digo, era toda una inspiración. En mi pequeña calle reinaba un ambiente familiar. El pintor bajaba de su escalera, la niñera empujaba con cuidado un cochecito de vuelta a casa para dar la merienda a los niños, el carbonero doblaba y apilaba los sacos vacíos, la mujer que regentaba la verdulería sumaba las ganancias del día con las manos enfundadas en unos mitones rojos. Bloomsbury se vertebra entre Tavistock Square, Russell Square y Bedford Square, y todo lo que fuera a salir de este área para Virginia era como estar en el exilio. Pero ¿cómo llegó ella a este barrio y qué encontró en él que le cautivara tanto? Pues echamos unos años la vista atrás y nos movemos unas calles dentro de este mismo barrio, concretamente a 1905 y a una vivienda situada en el número 46 de Gordon Square. Aquí es donde llegaron y se instalaron Virginia junto a su hermana Vanessa y sus dos hermanos Toby y Adrian cuando falleció su padre y decidieron dejar la vivienda familiar que tenían en Hyde Park Gate y mudarse a un barrio más bohemio. Y aquí es donde comienza todo porque lo encontraron en Bloomsbury. Y aquí es también donde Virginia empieza a consolidarse como escritora. Y esta vivienda de Gordon Square comienza a convertirse en una especie de madriguera de intelectuales, ya que es el lugar frecuente de reunión de los compañeros de universidad de su hermano Toby, casi todos ellos estudiantes de Cambridge, y donde convirtieron en asiduas las veladas de los jueves que pasaron a ser míticas. A este grupo, formado por intelectuales, artistas y escritores, se le conoce como el Círculo o el Grupo de Bloomsbury. Estos jóvenes, que ya incluían en su círculo a Virginia y a su hermana Vanessa, compartían una visión crítica de la sociedad, una búsqueda incesante de conocimiento, un pensamiento creativo y un rechazo total hacia la moral victoriana. Pero la estancia en esta vivienda de Gordon Square, aunque fructífera a nivel creativo e intelectual,
no duraría mucho, ya que Toby, el hermano mayor, fallece a la temprana edad de 26 años y Vanessa contrae matrimonio con el crítico de arte Cliff Bell. Por lo tanto, Virginia y su hermano Adrian se vuelven a mudar de vivienda, pero se siguen quedando en el barrio. Esta vez se instalan en el número 49 de Fitzroy Square. En esta época, Virginia ya escribía artículos para periódicos y comenzó la escritura de su primera novela, Fin de viaje, aunque no se publicaría hasta 1915. Y en esta casa vivirán hasta 1912, que es cuando la autora contrae matrimonio con Leonard Bull. Y a pesar del arraigo que Virginia mostraba y era conocido que mantenía con la ciudad y en concreto con este barrio, el matrimonio decide, por el bien del trabajo y por el bien sobre todo de la salud de Virginia, mudarse a un lugar más tranquilo como Richmond. Y aquí vivirán los siguientes 7 años hasta que Virginia convence a su marido para volver a Bloomsbury. A la vivienda que he comentado al principio, situada en el número 52 de Tavistock Square, vivienda a propósito que no existe en la actualidad ya que fue derribada después de un bombardeo alemán, pero que es donde hoy en día podemos encontrar el busto en recuerdo a la autora. Y aquí comienza una de las épocas más fructíferas de Virginia Woolf, porque es en esta época cuando publica dos de sus obras más conocidas que le traerían éxito y notoriedad. Me refiero a estas que tengo aquí. Por un lado, La señora Dalloway y por otro lado, Alfaro. La señora Dalloway, es una novela que rompe esquemas, que está narrada de tal manera que quien nos habla va pasando por la cabeza de los distintos personajes y nos permite que como lectores podamos conocer lo que piensan, lo que sienten y sus reflexiones. Aquí seguiremos los pasos de Clarissa Dalloway por las calles de Londres, un soleado día de 1923, mientras ultima los detalles para una fiesta que va a celebrar esa misma noche. Personalmente creo que si no habéis leído nada de la autora, esta puede ser una buena puerta de entrada a su obra. Sin embargo, Alfaro a mí personalmente me costó un poco más su lectura, me parece un poco más exigente. Dicen que los veranos que Virginia Woolf pasó durante su infancia en Cornualles, en una casa con vistas a un faro, tuvo mucho que ver para que años después escribiera esta novela. Aquí conoceremos a la familia Ramsay, a sus invitados y sus estancias en la casa de verano. No esperéis encontrar mucha acción, pero sí un viaje muy profundo al interior de sus personajes. Esos años también serán importantes y emocionantes porque es cuando conocerá a Vita Sackville West, poeta y novelista inglesa de vida aristocrática, con quien mantuvo una relación amorosa y a quien dedicó esta novela, Orlando, que no solo se la dedicó, sino que se inspiró en ella para crear el personaje de Orlando. Una novela narrada en forma de biografía que a mí me gustó y me sorprendió mucho por el propio planteamiento y de la que ya di cuenta en un vídeo que os dejaré si queréis echarle un vistazo. Y tan solo un año después de publicar Orlando, vio la luz la obra que yo acabo de leer, Una habitación propia. ¿Qué habría pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana con su mismo talento para la escritura? Probablemente que él seguiría siendo un faro de las letras universales y ella, condenada al anonimato, se habría suicidado. Una habitación propia es un ensayo que surge tras unas conferencias que la autora tuvo que impartir en un par de colegios femeninos de Cambridge, y a pesar de los años transcurridos, las reflexiones que encontramos en su interior siguen siendo muy interesantes. En estas conferencias le piden tratar el tema de la literatura y la mujer, y Virginia, echando un vistazo a obras o a épocas anteriores a la suya, se da cuenta que no hay muchas obras, muchas novelas escritas por mujeres. Y se plantea la siguiente pregunta: ¿qué necesita una mujer para escribir una buena novela? Y quizás una de las conclusiones que más ha trascendido de este ensayo y haciendo respuesta a esta pregunta sea la siguiente. A lo sumo podría ofreceros una opinión sobre un asunto menor, que una mujer necesita dinero y una habitación propia para dedicarse a la literatura. A priori puede parecernos una respuesta un tanto materialista, pero ella se explica muy bien y nos dice que la clave está en que la mujer debe tener una libertad intelectual
y que en épocas pasadas la libertad intelectual estaba muy ligada a los aspectos materiales y que una mujer siempre había sido pobre, bien porque estaba limitada para poder ejercer una profesión o trabajar, o bien porque si trabajaba el sueldo que recibía era directamente propiedad de su marido. Y luego por limitaciones que ella misma había vivido, tales como las mujeres solo podían entrar a la biblioteca acompañadas de un profesor o provistas de una carta de presentación. Y ella nos cuenta su caso concreto, cómo pudo dedicarse siendo mujer a la literatura, y lo hizo porque consiguió una libertad financiera, gracias, eso sí, a una herencia que le había dejado una tía suya que le permitía vivir tranquilamente, ya que recibía una renta vitalicia de 500 libras anuales. Y se congratulaba de tal manera que escribió lo siguiente: ninguna fuerza en el mundo puede arrebatarme mis 500 libras. Comida, casa y vestido son míos para siempre. Así, no solo el esfuerzo y el trabajo cesaron para mí, sino también el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre, no puede hacerme daño. No necesito halagar a ningún hombre, no tienen nada que ofrecerme. Estas 500 libras anuales permitieron a Virginia Woolf dejar los trabajos que venía haciendo, que no le eran agradables, con los que no ganaba mucho dinero y que encima no le llenaban como escritora, y dedicarse a la literatura. Pero además de esto, aquí hay mucho más, porque lo bueno es que además de reflexionar sobre unas ideas y unos planteamientos, la autora al hacerlo nos lanza un anzuelo para que nosotros como lectores también empecemos a reflexionar. En fin, que si algo hemos leído de Virginia Woolf podemos sospechar que en su obra hay mucho de ella misma, que se percibe un afán experimental y que gracias a textos como este hoy se la considera una de las voces más influyentes de la literatura moderna y una ferviente crítica de la discriminación intelectual que sufrían las mujeres. Y si esta autora, si Virginia Woolf se nutrió tanto de Bloomsbury, ¿qué podemos encontrar nosotros hoy en día si visitamos este barrio? Pues tomad nota porque los lugares que os voy a comentar ahora pueden ser interesantes en una excursión por Bloomsbury. Uno, y cómo no, el Museo Británico, la joya de la corona de las instituciones culturales británicas. La propia Virginia escribió: si la verdad no se encuentra en los anaqueles del Museo Británico, ¿dónde? Me pregunté mientras sacaba un lápiz y una libreta. Está la verdad. Y es que este museo cuenta con una de las mayores salas de lectura de la Biblioteca Británica, que aunque hoy en día tiene sede independiente, hasta 1973 estuvo integrada en el propio museo. Otro museo que podéis visitar como lectores además, creo que viene como anillo al dedo, es el Museo de Charles Dickens, que de hecho es la vivienda del propio autor, que según dicen la podéis encontrar tal cual la dejó él en 1839. Y ya que estamos aquí y venimos para hablar de libros, qué mejor plan que visitar también una serie de librerías por el barrio. Y por visitar algún comercio peculiar y original de la zona, os recomiendo, sobre todo si os sorprende la lluvia, aunque bueno, no creo que nadie se sorprenda porque empieza a llover en Londres, pero si así lo hace, yo os recomiendo visitar la Paraguería. Y si queréis hacer un break, estáis cansados y queréis tomar un refrigerio, os recomiendo un par de sitios en la zona. Redemption Routers, un lugar para los amantes del café de especialidad, o si preferís una cerveza, el Museum Tavern. Y si el cansancio os vence, cae la noche y no queréis regresar y queréis quedaros en la zona y queréis daros un lujazo, podéis reservar habitación en el Hotel Kimpton Fitzroy London, un hotel histórico de 5 estrellas situado en plena Russell Square, que aunque abrió sus puertas en 1900, ha sido rehabilitado y reacondicionado hace pocos años. Y si quizás es demasiado y no entra en nuestro presupuesto alojarnos en él, quizás sí podamos visitar alguna de sus cantinas, bares o restaurantes. Y si tampoco, por lo menos os recomiendo ir a visitar el edificio en sí porque a nivel arquitectónico merece mucho la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí esta excursión rápida por Bloomsbury y este repaso por las viviendas en donde habitó la autora y sobre todo por las lecturas que yo he leído de Virginia Woolf, que son 5 estas que tengo aquí. La última ha sido Una habitación propia, como os he comentado. Orlando, que es una novela que también he dicho me sorprendió bastante. Leí también Flash, que es la biografía de un perro real, que me pareció curiosa.
La señora Dalloway, obra importantísima, y Alfaro. Gracias, como siempre, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos que ha durado nuestra visita a Bloomsbury. Y ya os veo en un próximo vídeo para comentar otras lecturas. Hasta entonces, como siempre digo, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.